Buenas tardes a todas y todos. Nuestro panorama internacional, enfocamos como siempre en la carga de enfermedad en los últimos 14 días. Si pueden ver, continúa disminuyendo. Ayer la teníamos en 72%, hoy día ya está en 69%, quiere decir que de alguna manera se empieza a reducir la carga o cantidad de personas que están activamente enfermando, es decir, en los últimos 14 días en base a el periodo de tiempo conocido para la mayor incubación de la enfermedad. Y en relación precisamente a dónde se está llevando a cabo la mayor carga, en qué región, es decir, en las últimas 24 horas, nuevamente Europa y América continúan, digamos que disputando el primer lugar, prácticamente ya emparejándose entre un 46 y 45% de todos los casos confirmados en las últimas 24 horas en el mundo, siguen estando prácticamente a la par. Y bueno, continuamos viendo la tendencia ascendente que tiene la región de América, que es precisamente en donde se está desenvolviendo o donde la mayoría de los países están en este momento entrando a su fase epidémica, y Europa lógicamente empieza a contraer la carga día con día. Nuestra siguiente diapositiva es precisamente el panorama nacional. El día de hoy se actualiza la cifra de casos confirmados a 3.181, así también son ya más de 17.000 personas las que han dado negativo a la prueba, y estamos prácticamente a nada de que sean 30.000 las personas que hasta el momento se han estudiado. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones a 174, y pueden ustedes ver en el mapa un poco la distribución de la carga de enfermedad, es decir, el número de casos confirmados en el país, en donde los estados que tienen un color naranja lógicamente expresan mayor carga que los que tienen el color verde, y en el centro del país, el Estado de México y la Ciudad de México, con los colores más oscuros, expresan también la mayor carga que hay a nivel nacional. En la siguiente diapositiva vemos esta distribución, pero ahora la vemos por tasa de incidencia acumulada, una tasa que siempre se calcula por 100.000 habitantes, y entonces nos permite un poco ver dónde se está concentrando también la transmisión y la dispersión de la enfermedad en función de la cantidad de población que hay en cada uno de los estados. La Ciudad de México lógicamente sigue estando a la cabeza, así como algunos estados del norte y del sur del país. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución por grupo de edad, ayer nos lo solicitaban. Sí, en la distribución por grupo de edad vemos que la mayor carga de enfermedad es en adultos jóvenes, en edad productiva, ¿sí? Y esto es en su momento, esto solamente evidencia el riesgo que todos tenemos en un momento determinado al exponernos a un caso confirmado o a otra persona que tiene la enfermedad. Es el riesgo que todos los que no hemos enfermado aún tenemos de contagiarnos y en su momento expresar la enfermedad. Por eso la distribución es, para efectos de los casos confirmados, es prácticamente en todos los grupos de edad de adultos, ¿no? Aunque siempre hay también un incremento en los mayores de 65 años, y vemos cómo los menores de edad, 18 años para abajo, realmente representan la menor cantidad de casos que se han confirmado hasta el momento, los hombres con 58% del total de la carga de enfermedad. En la siguiente diapositiva vemos también la distribución por grupo de edad, pero ahora viendo quiénes tuvieron que ser hospitalizados y quiénes se manejaron de manera ambulatoria. Vemos que los mayores de 65 continúa incrementándose. Ayer era una diferencia pequeña, hoy ya tenemos una diferencia más notable, en donde la mayoría de las personas con más de 65 años realmente han tenido que ingresar a un segundo o un tercer nivel de atención, lo que también reafirma el hecho de que sabemos que en relación a la edad, estos grupos tienen mayor riesgo de complicarse de la enfermedad, no solamente de contagiarse, porque eso lo tendríamos todos en un mismo nivel prácticamente, pero este grupo tiene además un riesgo mayor de poder complicarse, y lo vemos también como a medida que se incrementa la edad, se incrementan las barras de color amarillo. En la siguiente diapositiva podemos ver el estado clínico en el cual ingresaron cuando fueron detectados como casos sospechosos, posteriormente lógicamente confirmados, pero cuál fue el estado por el cual entraron.
Por ambulatorios, prácticamente el 71%, hospitalizados estables, casi un 10%, pero hospitalizados graves, un 16%, y hospitalizados críticos o que tienen ya un ventilador mecánico para asistir a la respiración, un 3.5%, y más o menos o casi exacto ha estado en los porcentajes que en su momento se estimaron de cómo se iba a distribuir la carga de la gravedad de estos 3.181 casos que hasta el momento se tienen. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la distribución por grupo de edad de las defunciones, en donde entonces ahora aquí sí vemos en el grupo solamente de las defunciones, a diferencia de todos los casos confirmados, vemos como si la mayoría de las defunciones se ubican en grupos de edad más elevados, y sobre todo destaca el de mayores de 65 años. Igualmente, las 3/4 partes de las defunciones siguen siendo en hombres. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones cómo estuvieron asociadas a factores de riesgo o comorbilidad, y continuamos teniendo en las partes superiores con las mayores proporciones, o sea, la mayor presentación de esta comorbilidad en las defunciones, de la hipertensión, la diabetes y la obesidad, sin dejar de lado los otros factores de riesgo que también están presentes, como es el tabaquismo, los problemas renales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, también tenemos la inmunosupresión producida y el asma, que hasta el momento se han asomado como comorbilidades. En la siguiente diapositiva vemos la carga de defunciones por estado en donde ocurrieron estas defunciones, pero además también vemos en la línea verde la tasa de letalidad. A nivel nacional, la letalidad es de 5.46, pero ya cuando la vemos representada en cada uno de los estados, vemos cómo esta letalidad puede variar desde un 26.67 hasta un 1.49, y esto lógicamente depende de la cantidad de casos que se han detectado y confirmado en cada uno de los estados y cuántos de estos han lamentablemente fallecido. En la siguiente diapositiva tenemos la distribución de mortalidad. A nivel nacional es de 0.14, y también tenemos esa distribución. La carga de defunciones es la misma, pero cambia de posiciones en función de la población y entonces cuántas personas han fallecido por COVID-19 en relación a la cantidad de personas que viven en ese estado. Y ahí la podemos ver en la línea naranja, cuál es esa tasa de mortalidad, que también fluctúa desde un 0.58 hasta un 0.02. En la siguiente diapositiva podemos ver la carga de enfermedad, tanto acumulada, que es la gráfica, la línea con círculos en la parte superior, que son los 3.181 casos que se han confirmado hasta el momento. Vemos cómo pues continúa acrecentándose y acumulándose la cantidad de casos, y en la parte inferior vemos la carga incidente, es decir, la cantidad de casos que día con día se han confirmado, y volvemos a notar el día de hoy también, y en función ya prácticamente de la última semana, como día con día tenemos una tendencia ascendente, ¿sí? Aunque no se, digamos, duplica o menos se hace muy representativa en función a la del día anterior, vemos que siempre día con día hay un incremento de la cantidad de casos que para un día se han confirmado, lo cual es una tendencia ascendente clara. Hasta aquí el panorama de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Este es su nuevo canal, Destapando la Cloaca, un canal que busca llegar a fondo en los temas principales como lo es la expresión de la sociedad. Veremos la política nueva, la política actual que sucede en nuestro país. Vamos a hablar, por supuesto, de los cochinos corruptos que nos han agobiado como país y nos han saqueado. Vamos a destapar la cloaca también y veremos cuál es el perfil ideal del funcionario público de nuestro México. Hablaremos de educación, vamos a hablar también sobre salud, sobre economía y todos los temas que sean de interés para nuestra sociedad. ¿Por qué se llama Destapando la Cloaca? Porque vamos a llegar a fondo a encontrar lo más cochino que ha habido en las últimas décadas y por consiguiente lo que debe determinarse en nuestro país, y por supuesto vamos a hablar de cómo debe ser cada uno de los temas en los que estaremos por aquí analizando. Suscríbete, acompáñanos, te esperamos.